Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Caminos sin Fronteras. Ahora los días viernes a las 4 de la tarde. Nos da, como siempre, mucho gusto poder coincidir en el tiempo y en el espacio para poder abrir este espacio que nos permite dialogar, conocer, escuchar puntos de vista diversos, pero sobre todo conocer, tener una cercanía con personajes fascinantes como es el día de hoy. Queremos agradecer, antes de presentar a nuestro invitado de lujo, queremos agradecer a Saber Sin Fin, a nuestro querido amigo Abel, quien nos da la oportunidad para coincidir en esta plataforma. Transmitimos en vivo a través de la señal de Saber Sin Fin, www.sabersinfin.com, desde Puebla y otros lugares más allá de sus fronteras. Con un cariñoso abrazo y saludo por parte de nuestro querido maestro y amigo Juan Carlos Martínez, quien es el corazón, el alma, el titular de este programa y que por razones varias no pudo acompañarnos el día de hoy. Les deja a todos un abrazo y un beso y bendiciones, esperando que en próximas ocasiones podamos coincidir. Pues bueno, a pesar de esa triste circunstancia de no coincidir con nuestro querido maestro Juan Carlos, a pesar de eso, estamos muy contentos porque tenemos la presencia de un gran invitado quien nos va a hacer favor de platicarnos acerca del taoísmo como una filosofía para la vida contemporánea. Estamos de manteles largos y le damos la bienvenida al psicólogo clínico, deportivo e industrial, Gonzalo Agustín Fuentes Peña, quien nos facilita muy generosamente unos minutos de su tiempo para tratar y platicar sobre el tema del taoísmo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Le agradecemos mucho la generosidad de su tiempo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero y deseo que vayan todos muy bien en todos los sentidos y más en estos tiempos. Perdón, les agradezco mucho la entrevista, este tiempo que finalmente es muy valioso y que finalmente nos permite sobre todo compartir mucho de lo que nos ayuda a progresar espiritual, física, mentalmente y demás. Muchísimas gracias a Juan Carlos, a ti, Galia, todo el equipo que está detrás de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues vamos a hablar un poquito sobre sus grandes estudios y justamente lo que menciona usted, el camino que ha desempeñado para su desarrollo personal y para compartirlo con tantas personas. Pues el maestro Gonzalo es maestro internacional en Reiki Usui y Reiki Karuna. Es instructor de yoga, asesor, terapeuta, especialista en terapias psicocorporales y de salud ocupacional. Es médico terapeuta en medicinas alternativas y complementarias, además de ser un capacitador organizacional. Así que podemos observar que dentro del camino del maestro hay muchas perspectivas. No solamente está la perspectiva de lo mental, no solamente está el tema del cuerpo, pero sino también el tema de la salud, de la medicina, de terapias de masaje, de terapias psicocorporales y de organizaciones en diferentes compañías, en diferentes empresas. Así que, pues el punto de vista del maestro siempre será muy rico porque tiene estas distintas perspectivas de abordar
lo que significa la aplicación de una filosofía, maestro. Al final, nuestra intención es poder acercar a nuestros radioescuchas a una alternativa para poder transitar en esta vida de forma equilibrada. En este sentido, el taoísmo, cuánto nos aporta, cuánto nos da para poder transitar en esta vida de manera que podamos disfrutarla, no padecerla, pero también que podamos desarrollarnos como seres espirituales. Es muy sencillo, muy práctico. El Tao sencillamente aplica en todo. El Tao, en forma sencilla, el Tao lo sostiene todo. Todo cuanto ustedes ven, todo cuanto vemos, todo cuanto sentimos, todo cuanto observamos, todo cuanto respiramos, todo, todo lo que existe alrededor, nosotros Al parecer tenemos un problema de conexión. No sé si el maestro nos escucha de aquel lado para que quizás nos quiera regalar nuevamente una llamada porque parece que nos hemos desconectado un poquito. Y bueno, mientras eso sucede, mientras recuperamos la comunicación con el maestro, nuestro propósito con este programa es justamente platicar con un especialista sobre cómo esta filosofía, cómo esta manera de entender el mundo pueda ser aplicable sin grandes conceptos o definiciones grandilocuentes, sino de manera simple como el maestro nos estaba empezando a comentar, cómo podemos aplicar, entender, operar la filosofía taoísta. Como muchos de ustedes saben, este movimiento surge en el siglo VI en China, en el siglo VI antes de nuestra era o de lo que se denomina antes de Jesucristo. El gran filósofo Lao Tzu afirmaba sobre la existencia de una solidaridad absoluta entre el ser humano y la naturaleza, en esta relación en donde forman parte de un todo. Y el Tao se ha considerado dentro de las filosofías y del conocimiento religioso como el camino de la vida, justamente primero en este conocimiento, en esta conciencia de las reglas de la naturaleza, de cómo funciona la naturaleza, y con base en el conocimiento, la conciencia de estas reglas, entonces operar una forma de vida que sea armónica, que sea consecuente, que tenga congruencia y sobre todo en una relación de respeto, de atención y de cuidado mutuo. Ya estamos nuevamente con el maestro. Tuvimos algunos problemas técnicos, maestro, pero... Perdón, sí. No se preocupe, la tecnología no tiene palabra. Entonces... Ay, sí. Pues sí, pues nada, más o menos contextualizando un poquito sobre la filosofía del Tao en China en el siglo VI, del filósofo Lao Tzu, y preguntándole a usted, que muy pertinentemente nos está usted introduciendo en el tema, de cómo operar, de cómo ejecutar esta manera de concebir
la relación entre el ser humano y la naturaleza, cómo llevarlo a cabo. Y nos decía usted, pues que el Tao está en todo, está en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que sentimos, en lo que respiramos. Y con base en eso, ¿cómo utilizarlo como un insumo para la vida, como un camino adecuado para una vida feliz y equilibrada? Bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Bien. Muy sencillo. Acuérdense que el Tao se practica. La gente siempre se queda como, quiero aclarar esto para que podamos adentrarnos como rápidamente y dejar lo mejor posible. El Tao se practica, más no solamente se estudia. A veces las personas intentan como, les llama la atención e intentan estudiarlo y se llenan como de mucho conocimiento, de mucha información. Sin embargo, perdón, no permiten que la práctica llegue a su, dijéramos, como a su estado máximo, ¿no? Entonces, el Tao es como todo, hay que practicarlo. Si tú no lo practicas, nunca llega como esa sabiduría, ¿sale? Entonces, es importante. Mucha gente se queda en el estudio, pero el hecho de que lo estudies no tiene realmente ningún significado. Algunos instructores, algunos maestros y demás, hemos observado con base en nuestra experiencia eh, que que la gente cuando viene a clase, por ejemplo, cuando viene a conocer sobre la filosofía que ustedes quieran, sobre el estudio que ustedes quieran, cuando se acercan, curiosamente vienen pensando que al estar en clase van a aclarar toda su situación, personal, familiar, como ustedes le llamen. Curiosamente, no terminan como aclarando nada. Eh, eh, Realmente lo que te da la sabiduría es que tú lleves a la práctica todo allá afuera, ¿sale? El pensar que lo vas a hacer en una clase de yoga o que vas a trascender quién sabe qué tantas cosas, o como ahora está muy de moda, ¿no? Eh, eh, el conocer tus vidas pasadas, el poderlas arreglar y demás, no tiene ningún sentido. De hecho, es hasta una pérdida de tiempo. Imagínate querer arreglar todas tus vidas pasadas o lo que le llaman en cierta filosofía como tus registros akáshicos. Imagínate querer arreglar toda tu vida pasada. No tiene ningún sentido, es una pérdida de tiempo. Entonces, si no puedes con esta, ¿qué te hace pensar que vas a arreglar lo que está en el pasado, ¿no? Entonces, perdón, es bien importante. El Tao me ubica en el aquí, en el ahora. La única oportunidad que yo tengo para trascender todas mis situaciones, si tú quieres del pasado, del futuro, como les quieras llamar, es aquí, en este momento, en cada experiencia que tienes con la gente que te rodea, con las situaciones que te rodean, con toda experiencia con la que estás en contacto. Entonces, todo eso tienes que aprovecharlo a través del Tao para poderlo trascender. Eh, entonces, es bien importante. Eh, Al basarnos en la experiencia, lo que busco es realizar un mejor acto en cuanto a la oportunidad que se me está brindando. A lo mejor en vez de ofender, pues trato de ser más correcto en mis palabras, de dirigirme mejor, de no atacar al comunicarme, ¿no? Eso es como un ejemplo muy burdo, ¿no? Tratar de ser más consciente de lo que son mis actos, ¿sí? ¿Sí me explico vaya, con esta parte? Desde luego, sí. Las circunstancias nos ponen una situación y hay que reaccionar de manera, digamos, virtuosa a esa circunstancia que se nos presenta. No alcanzo a escuchar, Ok, no sé qué esté pasando, ok. pero bueno.
Adelante, adelante, adelante. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Sí. Nosotros a usted sí. Perdón, no los alcanzo a escuchar, no sé qué esté pasando. No Yo se no va. los alcanzo a escuchar, pero bueno, si me pueden escribir a lo mejor la pregunta o el diálogo para yo poder, eh, eh, para yo poder saber qué es más o menos. Bueno, nuevamente tenemos un problema de comunicación. El maestro no nos escucha, nosotros lo escuchábamos muy bien. Quizás sea un tema de audífonos, micrófonos, una cuestión de forma y un asunto de técnica. Y podemos observar y escuchar con atención de lo que nos expone el maestro, cómo existe una coincidencia entre diferentes doctrinas filosóficas, entre distintos sistemas religiosos, en donde lo que nosotros venimos a experimentar como seres humanos se encuentra constantemente en un estado de prueba. Y entonces, si nos encontramos en una circunstancia de ansiedad, se espera en estos sistemas filosóficos que nuestra respuesta ante ese sistema de ansiedad sea algo virtuoso, sea entonces el manejar la situación de manera consciente, el poder transmutar esa situación o esa emoción. A ver si ahora sí coincidimos con el audio, maestro. Creo Sí, que nosotros lo escuchamos muy bien, pero creo que usted a nosotros no. ¿Qué tal ahora? chava. Pero Ah, bueno, ya, situaciones. perfecto. Sí, sí, la tecnología. Sí, Sí, pues maestro, lo que platicamos un poquito en lo que regresábamos con usted es que en el sistema de creencias, en el sistema filosófico, hay puntos en los que coinciden muchas maneras de ver el mundo. En lo que coinciden es que en nuestra experiencia espiritual en este mundo terrenal, constantemente estamos en circunstancias que nos llevan a reaccionar de la mejor manera posible o de forma virtuosa. Es decir, si tenemos una circunstancia de dolor que se nos presenta, pues estas doctrinas nos dicen, es una prueba para que tú actúes de manera virtuosa y lo puedas transmutar. Más o menos es lo que nos comentaba usted, que el Tao tiene esa necesidad de operarse de acuerdo a la circunstancia, reaccionando de manera correcta. ¿Por ahí va? sí, por así decirlo, sí, es como tener, dijéramos, mejores actos, mejores, a lo mejor pensamientos, actos, mejores hábitos, mejor conducidos, por así decirlo, ¿sale? Eh, Hay que entender que el Tao significa comenzar el camino o caminar, por así decirlo, caminar sobre el verdadero, se dice sobre el verdadero y caminar sobre la verdad o con la verdad, ¿sale? Ojo, no se trata de mi verdad o de tu verdad o de la verdad de quien quiera, ¿no? Porque ahí vamos a caer en muchos rollos que en el caso, ¿no? Entonces, más bien se trata como, por así decirlo, de un método, de una, a lo mejor como, por así llamarlo, ojo, como un método, un camino, una forma de trabajar la verdad, ¿sale? Esa verdad donde se ve beneficiado siempre como el universo en todos los sentidos, ¿no? No hay un, no hay un egocentrismo, por así decirlo, donde, ay, yo nada más quiero que me vaya bien a mí, y yo soy, y yo estoy bien, y los demás no me interesan. No, 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 esa parte no nos lleva a ningún lado, más bien es trabajar siempre para el bienestar, por así decirlo, dijéramos, de todo el universo y de todos los seres vivos. Ojo con eso, ¿no? Todos los seres vivos incluye hasta, me refiero a animales, plantas y demás, pero siempre es en pro de todos, ¿sí? Este, el Tao en sí no tiene como una, por así decirlo, no tiene como una definición absoluta, ¿sale? Por eso hace un momento les comentaba que el Tao lo contiene, todo lo contiene el Tao, ¿sale? Entonces, no tiene una definición como absoluta, sin embargo, es como la forma del andar, el camino
con la verdad, ¿sale? Entonces, es como siempre estar dispuesto a mejorarme, dispuesto a hacer mejor las cosas, eh, eh, porque obviamente al manifestarlo en mí, se va a manifestar también en el universo. O manifestándolo en el universo, pues lógico que también va a tener una, por así decirlo, una repercusión en mi ser, ¿sale? A veces las personas piensan que el Tao es como una especie, ojo, como de religión. Sin embargo, no es una religión. Sí tuvo su tiempo donde se le veía como una religión, obviamente en China y demás, ¿no? Y algunos otros países asiáticos y demás. En algunos otros lados todavía se le ve así como tal. Sin embargo, no es una religión, ¿sale? Es, dijéramos, volvemos a lo mismo, es todo y a la vez es nada, ¿sale? Entonces lo contiene todo, lo sostiene todo. Eh, Tú puedes profesar a lo mejor, digo, hablando de México, por ejemplo, el cristianismo, el catolicismo y demás tan dado aquí, tú puedes seguir con tu religión, por así decirlo, es respetable, el Tao lo respeta, sin embargo, también puedes andar como en el camino del Tao, porque al final lo sostiene, es sostenido, de hecho, el catolicismo es sostenido por el Tao, el budismo es sostenido por el Tao, etcétera, etcétera. Entonces, no está peleado con ninguna religión, ¿sale? Ni tampoco te está diciendo en avienta tu religión por un tubo y tienes que creer en nosotros, no. Muy al contrario, está muy abierto. ¿Por qué? Porque al final lo contiene todo, ¿no? Puedo decirles que de alguna manera da una alegría, una paz, una armonía para trabajar todo cuanto te imaginas. Eh, Quiero ponerles como un ejemplo como muy sencillo. eh, que lo han de haber visto muchas veces, de hecho, con Juan Carlos, a través del budismo, como en esta cuestión del karma, el dharma y demás, ¿no? Generalmente pensamos que el hecho de que yo cometa un acto, por así decirlo, nocivo, un acto no bien llevado, algo que haya hecho daño, pareciera que la gente normalmente piensa que va a haber una repercusión dañina hacia la persona que lo cometió. Ojo, si yo trabajo a través del Tao, por muy grande que sea esta situación, el Tao va a ayudar a que yo limpie, por así decirlo, lo que luego llaman aquí en México el karma, ¿no? Voy a ayudarme a limpiar esa situación. Ojo, al limpiarla, lo que va a suceder es que seguramente se me va a presentar otra vez esa situación, una, dos, tres veces, no sé, de diferentes maneras o con diferentes personas, pero al final se va a volver a presentar. Y cuando yo limpio esa situación, cuando tengo un acto más consciente, más hermoso, más rico, más lleno de sabiduría, automáticamente lo que estoy haciendo es borrar como toda esa información, por así decirlo, con la cual se había cargado la situación, ¿no? O ese daño con el que había quedado como impresa esa experiencia. Entonces, al final lo que estoy haciendo o lo que hace el Tao es limpiar toda esa situación. ¿Pero dónde la limpié? Con lo que estoy viviendo ahorita. Ojo, esa experiencia cuando sucede, bueno, pues ya sucedió, ya no puedo hacer nada con ese pasado. Con lo que sí estoy haciendo es cuando se me vuelve a presentar esa situación, tengo un acto más consciente, más hermoso, y en automático lo que hago es empezar, por así decirlo, a limpiar toda esa situación que me estuvo, por así decirlo, a lo mejor lastimando, afectando y demás. No escucho. Ok, otra vez me parece que nos desconectamos un poquito del maestro y finalmente lo que nos expone el maestro tiene que ver con lo que en efecto hemos hablado en otros programas, de cómo funcionan las leyes de la naturaleza y con base en ese conocimiento, maestro, ya estamos otra vez de regreso, ¿nos escucha? Sí. Sí, perfecto. Sí. Sí, maestro, justamente usted lo marca muy pertinentemente. En otros programas hemos hablado de cómo las leyes de la naturaleza
han sido abordadas desde hace siglos por sistemas filosóficos que transmutan en sistemas religiosos e ideológicos y que al final, a la fecha, no entendemos muy bien. Nos queda como claro algunas cosas, otras no tanta. También se ven envueltos actualmente en la charlatanería. Usted decía, antes de que perdiéramos un poquito la conexión, sobre que ahora es buscar en las vidas pasadas o en los registros akáshicos, tratar de resolver cosas que no acabamos de entender, o las constelaciones familiares que de repente se hicieron de moda y que todo el mundo empezó a hacer terapias de esa naturaleza, y cómo estos conocimientos que son mucho más prácticos, que tienen que ver con conciencia y desarrollo de la persona en su ambiente, esa parte como que no queremos responsabilizarnos, no queremos hacernos cargo, preferimos todavía hacer algunos rituales pensando que eso va a cambiar nuestra situación. ¿Qué pasa aquí? Al final, lo que nosotros queremos es que las personas que nos escuchen sepan que son capaces, como todos, somos potencial para poder equilibrar nuestra vida siempre y cuando busquemos y actuemos en nuestra vida cotidiana siendo mejores personas. ¿Va por ahí, maestro? Ojo, bien importante. Cada uno de nosotros somos una esencia divina. Cada uno de nosotros somos la perfecta perfección del universo. El asunto es que no lo creemos, o el asunto es que más bien dicho, no trabajamos o no actuamos para que esa divinidad se manifieste. Y es lo que hace el Tao, ¿sale? Que ese ser resplandeciente y demás pueda actuar. Yo siempre le digo a mis alumnos de yoga o de tai chi y demás, luego les digo, a ver, tu acto está allá afuera. Digo, si te vas a portar bien porque estás encerrado, porque estás en una clase, bueno, pues métete a un convento, vete a una, no sé, algún retiro, algo, y ahí quédate, ¿no? Pero no salgas. Y no va por ahí. El punto es que el Tao finalmente lo que hace es es como permanecer en ese contacto divino conmigo mismo, es decir, con Dios, con el universo. Entonces, si yo soy esa divinidad, qué actos van a suceder de mí hacia el universo? Pues obviamente son actos amorosos, alegres, ricos y demás. Ojo, claro que se entiende que hay una parte como del ser humano que nos hace cometer errores, pero aquí dentro del Tao hay algo bien importante. El arrepentimiento no visto como desde la culpa, ojo, no es lo mismo, no el arrepentimiento a lo mejor sin ofender, a lo mejor como en el catolicismo, el cristianismo, de me voy a lacerar por haber pecado, por haber hecho quién sabe qué tanto rollo. No, eso no sirve aquí. Entonces, ¿de qué sirve que te castigues si nunca llega el cambio? No, el Tao te invita a que observes, ok, es muy importante como el corazón arrepentido, entiendo la situación, pero sabes que como la entiendo, la comprendo y demás, me pongo a trabajar en ello y en automático lo cambio, ¿sale? Entonces, un acto tan sencillo, ¿no? Dices, bueno, subí de peso porque estoy descuidando mi alimentación. Bueno, ¿qué hago? Me hago consciente de la situación y comienzo a transformarlo desde lo más pequeño, porque ese cambio pequeño va a ser cambios enormes, grandes, y que van a permitir que yo esté más saludable. Pero como dices, muchas veces no nos queremos hacer responsables. ¿Y de qué no nos queremos hacer responsables? No nos queremos hacer responsables eh, eh, de ese ser luminoso, de ese ser con tanto amor, de donde yo provengo, ¿no? Entonces yo soy un reflejo del universo, entonces lo único que tengo que hacer es aprender a vivir de esa manera, para que todos mis actos, mis experiencias se contagien de ello. Y al final, el Tao podemos entenderlo como un sistema de concebir lo que vivimos cotidianamente desde el amor y la relación que existe entre todo. Finalmente,
hay una parte en donde los actos que yo desempeñe tendrán repercusiones no solo en mi persona, sino en todos los que estamos conectados, pero particularmente en la naturaleza. Y en la naturaleza, nosotros como parte de la naturaleza y su sistema de reglas, pero que intentamos constantemente contraponer, en el que constantemente queremos imponer y dominar. Nos alejamos entonces de una concepción amorosa y de la naturaleza para acercarnos a un sistema explotador y terriblemente cruel, ¿no, maestro? Acuérdate que es como esta cuestión de querer siempre tener el control, ¿sale? Entre más queremos tener el control, curiosamente menos lo tenemos. Algunas veces ya, bueno, lo hemos platicado con Juan Carlos, es quiero, quiero manejar todo a mi disposición y sin embargo el quererlo manejar, no entiendo la trascendencia que tiene esa experiencia en cuanto a sabiduría, ¿sí? Entonces, ojo, es como si yo rechazara mis experiencias. Todos pasamos por situaciones no sencillas, por así llamarlo. A mí no me gusta llamarle problemas, me gusta llamarle situaciones que no son sencillas. Todos. Dime quién no. ¿Hay alguien en el mundo que no lo pase? Claro que no. Entonces, todos pasamos por eso y al pasar por eso, pues finalmente lo que te enseña el Tao es, hay por ahí un concepto que le llaman vacuidad o el punto cero, si tú quieres, donde yo vacío, me vacío totalmente y solo dejo que la experiencia ocurra, suceda. Hay algo muy básico en el Tao, se dice en el budismo y en otras formas, en otras filosofías, ¿no? Al final todo va a pasar. Entonces, sea una experiencia no tan padre o sea una experiencia padre, al final las dos van a pasar. El punto es, ¿dónde estoy yo parado? ¿Dónde está mi vacuidad? ¿Dónde está a lo mejor como mi centro, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Sale? Entonces, yo puedo estar muy alegre, puedo tener una experiencia muy alegre y me desbordo de euforia y demás, pero eso me puede llevar a un estado, dijéramos, no tan beneficioso. Y vamos al otro lado, ¿no? Puedes estar en un estado muy triste o de mucho enojo, qué sé yo, a lo mejor, por así decirlo, muy negativo, y lo mismo, te vas al otro extremo. ¿Y dónde está mi centro? ¿Dónde está mi vacuidad? ¿Dónde está esa parte de mí, esa parte del Tao que me dice, déjalo fluir, no es tuyo? O bueno, sí es tuyo, pero no te compenetras con eso. Lo observas, te das cuenta que salió de ti, pero sin embargo no, es como, no lo tomas como a pecho. Ahí está ese enojo a lo mejor, pero reconoces que salió un poco de ti, pero lo dejas fluir y no te clavas en ello, no trasciende más allá, lo respetas. ¿Por qué? Porque es una emoción que surgió, pero sin embargo no dejas que trascienda más allá para que lastime a otros y sobre todo que te lastime a ti. Entonces, dejas fluir la situación y fluye, ¿sale? Entonces, pero funciona en ambas partes, ¿no? Hablando desde algo muy positivo hasta algo muy negativo, ¿no? Entonces, el Tao nos permite tener como esa conexión con Dios, con el universo y nos deja fluir las cosas. A veces se recomienda como en esa vacuidad o para llegar a esa vacuidad, hay un concepto como muy interesante en el Tao que se llama el Wu Wei, alguna vez lo platiqué, ¿y qué es el Wu Wei? Es el no hagas nada, ¿sale? Entonces el no hacer nada es déjalo pasar, déjalo fluir, ¿sale? Claro que va a haber un momento en el que sí tengas que actuar. ¿Cuándo vas a actuar? Cuando tengas la oportunidad de que se te presente otra vez como esa experiencia, por así decirlo, y lo que te decía, tener un acto consciente mejor, ¿no? O más hermoso, ¿sale? Eh, eh, pero el Wu Wei te habla de eso, de cuando están como estos estados, a lo mejor, que son como muy fuertes, que nos mueven, hey, calma, aplica el Wu Wei, no hagas nada, vacíate, vete a ese estado cero y el estado cero te va a permitir tener toda una información hermosa de respuestas tan fenomenales y tan ricas que te van a permitir tener no una reacción, ojo, una acción mejor. Si es reacción, pues finalmente es como puedes dañar a alguien, pero cuando es una acción,
es como una conducta mejor, mejor elaborada, mejor realizada. Claro, maestro, pero tenemos esa información porque somos parte de la naturaleza, pensando que el universo es un holograma y que nosotros somos parte de ese holograma. Contenemos todo lo que ese universo es, pero en chiquito, somos la versión chiquita de lo que existe en el universo. Tenemos el conocimiento de todo, pero existen, usted acaba de mencionar una de las cosas que nos impide acceder a ese conocimiento del todo, y es el deseo del control. Pero también tiene que ver, maestro, con el asunto del ego y la ignorancia. El ego nos separa, nos divide, nos aleja y no nos permite llegar a esa esencia que lo sabe todo, que lo puede todo, que lo es todo. Y la ignorancia de que somos esa potencialidad. ¿Cómo estos dos elementos nos han impedido esta experiencia humana mucho más rica, mucho más amorosa, mucho mejor? Y seguimos perpetuando y seguimos transmitiendo de generación en generación. Bueno, ahí tenemos varias cosas. Por un lado, acuérdense que todo lo que hacemos nosotros, todo lo que hacemos, lo que haces tú, lo que hago yo, lo que hace cualquier ser humano, tiene un efecto 9 generaciones atrás y tiene un efecto 7 generaciones hacia adelante. 9 atrás, 7 adelante. Entonces, ahí con mayor trascendencia me invita el Tao a aplicarme. Ojo, la ignorancia y ¿cómo las trabajo? Pues tengo que aprender a cultivar. En el Tao, nosotros decimos, tengo que crear méritos y virtudes, trabajar sembrando méritos y virtudes. Un mérito, una virtud es, vuelvo a lo mismo, trato de no entrar como en significados o en conceptos muy, dijéramos, como no tan sencillos de entender. Por eso se los explico así. ¿Qué es cultivar méritos y virtudes? Tener una mejor acción, por eso se los comentaba así. Decidir de una forma más sana, ¿sale? En una forma más sana en mi cotidianidad. Es la forma en que yo voy a empezar a cultivar méritos y virtudes que al final van a tener un efecto en mi vida y que por obvias razones tiene efecto en el universo y además beneficia a generaciones atrás y adelante. Ahora, ¿qué otra cosa? Para yo obtener esa sabiduría, les voy a compartir algo que es bien importante. Para yo obtener esa sabiduría, ese conocimiento que se transforme en sabiduría, recordando que el conocimiento solo se transforma en sabiduría cuando es aplicado con el universo, cuando es aplicado con los demás seres vivos. Si no, eso se queda en conocimiento, es decir, no trasciende, ahí se queda. O sea, sí tienes mucha información, pero ¿de qué te sirve tener tanta información si no es aplicable? Al final es, con todo respeto, al final es basura. No, yo necesito que esa sabiduría se pueda traspolar a otro lado. ¿Cuál es otro lado? A otro ser humano, a otro ser viviente, al universo, a lo que ustedes quieran. Eso es sabiduría. ¿Y cómo lo hago? En el Tao, para destruir parte de esa ignorancia y que ese ego no nos domine tan abruptamente, hay que iniciarse dentro del camino del Tao. Es una realidad. Tú no puedes quitarte el velo, tú no puedes quitarte esa ignorancia si tú no inicias en ese camino. Y para hacer eso hay que iniciarte dentro del Tao. Eh, eh, Sin embargo, eso no se hace de una forma coloquial, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo, que soy como maestro de Reiki, damos iniciaciones y demás, ¿no? De Reiki. Y así funciona en otros caminos. Conozco algunos otros y demás, he estado en muchos otros y observas lo que sucede y demás. Pero en el Tao es muy distinto. Es muy distinto y sin embargo es muy sencillo y muy práctico. Es muy hermoso porque es un camino muy, muy humilde, muy sencillo, muy amoroso, pero así humilde a un grado que uno ni siquiera se imagina. Eh, lo que pasa es que en muchos años, o en estos últimos 20 años, más o menos, en estos últimos 20 años,
como se pusieron de moda muchas de estas cuestiones de iníciate en este camino, ve con el maestro no sé quién, iníciate con él, haz este tipo de cosas, y fue muy rebumbante, ¿no? Muy wow. Pero la realidad es que el camino no es más sencillo de lo que imaginamos. Imagínate, yo les comparto, ¿no? Yo tuve que pasar por muchas cosas, muchas situaciones, ser maestro en varias cosas y demás, para poder entender que el camino era más sencillo de lo que observamos. Muchísimo más sencillo, como no tienen idea. Y es amoroso, es alegre, es wow. No es, bueno, a veces yo digo que no hay forma ni siquiera de explicarlo. La única forma, por ejemplo, de entender el Tao es caminándolo, es haciendo el camino. Si no lo haces, no hay como manera. Entonces es muy práctico y para poder llegar al camino del Tao hay que iniciarse en ese camino. Eh, Al final lo que hacen, lo que se hace en Tao es solo se te van a entregar, eh, por así decirlo, 3 tesoros, pero esos 3 tesoros no puedo hablar de ellos. Esos 3 tesoros vienen aparentemente en Internet, pero son erróneos, no está bien esa información. Ese camino solo lo puedes saber cuando lo andas, cuando te inicias, y es la forma correcta en que te quitas muchos vicios, te quitas ignorancia y, 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 y ayudas a que ese ego no es malo, pero sin embargo, si cae en cierta forma de actuar el ego, por así decirlo, pues sí te puede afectar. Pero es la única forma en que puedes quitarte como este velo. Imagínense que hay un velo y la única manera es cuando tomas este camino y te inicias, lo destapas, te lo quitas, lo retiras y vas a aprender a observar muchísimas cosas que hay, muchísimas, en todas las religiones, en todas las filosofías, en todo. Claro, maestro, pero en esta necesidad que tenemos los seres humanos, los que a lo mejor tenemos una tendencia a la construcción, no a la destrucción, sino a irse perfeccionando, a irse mejorando, y están en búsqueda de un maestro que siempre necesitamos que nos oriente y que nos lleve por un camino que nos permite ir descubriendo, autodescubriendo el mundo. ¿Cómo podemos reconocer a un maestro que efectivamente nos diga, el camino es sencillo y práctico y no necesitas hacer 40,000 rituales ni 47 posturas, sino tienes que llevar una vida en donde tus opciones siempre sea la amorosa, la generosa, la que te produzca más? Pero ¿cómo identificamos a un maestro así en este mundo que hemos llamado el mercado espiritual, que de repente Ajá. se ofertan tantas cosas tan terribles? ¿Cómo podríamos orientar a las personas para que encuentren un maestro que de verdad les ayude a desarrollarse como seres espirituales? Ojo, es correcto lo que estás diciendo. Eh, y parto de ahí, ¿no? No porque hagas 1000 posturas o porque te pares en un dedo, un ejemplo, ¡ay, wow! Es un ser humano iluminado no, 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 no tiene nada que ver con eso. Eh, ¿Cómo identifico un maestro? La realidad es que el Tao no es como dices, como este mercado espiritual, ¿no? Que vas a la esquina, preguntas por el maestro, ah, sí, ahí está, corre, ve, ahí se dan, o en el próximo árbol, ahí se dan. No, 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 no. En el Tao no funciona así. Así es de hermoso y de rico y de sencillo. La única forma de poderte acercar al Tao, generalmente vamos y buscamos en Internet, pero tampoco es por ahí la vía. No. El Tao es mucho de experiencia, es mucho de lo tengo que vivir todo el tiempo. Entonces, la única manera es que yo conozco, es yo indicándote hacia dónde te tienes que acercar. ¿Sale? Entonces, ni siquiera yo te puedo ayudar, al final soy como un guía, pero al final yo no soy como el maestro de Tao. El maestro de Tao, digo, ahora sí valga la redundancia, es un gran maestro, pero es el único que tiene como ese, por así decirlo, como ese poder o la esencia para poderte transmitir el Tao. Entonces, los demás somos como una especie de guía, con todo gusto, si alguien se interesa y demás. Créanme, es un camino muy hermoso, muy sencillo. Me gustaría explicárselos de otra manera, no me alcanzan las palabras, es por eso,
que no se los puedo explicar de otra manera, pero no es que lo encuentres en las esquinas o en cualquier lado. Para poder llegar al Tao, para llegar a los maestros, pues yo nada más te indico como el camino, te acercas, dijéramos, tomas a lo mejor las clases, escuchas y dejas que te vaya llevando. Ojo, el poder llegar a ese camino hay que esperar, son tiempos, ¿sale? Porque hay gente que no tiene, eh, digo, no se me viene ahorita otra palabra, pero bueno, por así decirlo, como la madurez, no es el tiempo, a lo mejor para que llegues, ¿no? Pero curiosamente cuando se te presenta el camino y lo escuchas, en automático haces como clic, ¿no? O sea, como, ok. O dicen, haces el match, ¿no? O sea, conectas, es el momento indicado, es el momento que Dios tiene como preparado para que tú conectes, para que tú trasciendas y demás, ¿no? Pero no es que lo puedas encontrar en cualquier lado. Ojo, hay mucha información en Internet, pero como todo en Internet, vamos a ser sinceros, en pleno 2022, yo creo un 60% es basura, el 70% es basura de lo que ves ahí en Internet. O bueno, máscaras, ¿no? Entonces, la forma más viable fue como me sucedió a mí, se los comparto como experiencia, fue a través de otro maestro, bueno, perdón, a través de un guía que por experiencias que tuvimos trabajando, sin decir más nada, sino pasó el tiempo y ya después me comentó por la inquietud que me inspiraba él a mí. Algo me inspiraba a él, pero era como su forma de ser, como ser humano, ojo, como ser humano, su forma de relacionarse con la gente, con las actividades que hacía, con su trabajo. Me llamó tanto la atención que me acerqué y fue como yo llegué al Tao. Lo mismo, y así nos ha pasado lo mismito a la mayoría de los que estamos en ese camino. Por alguien más nos indica el camino, que al final lo vas a tener que andar tú, ¿no? Nada más es la guía, pero realmente tú vas a tener que andar el camino. Y en esos actos de la vida cotidiana es donde uno reconoce al verdadero maestro. No se Finalmente, trata de pararse, ¿no? De cabeza y demás. claro, Es claro, en los actos de ese ser humano me doy cuenta de la pureza del amor, me doy cuenta del hermoso Tao. En los actos, en la vida diaria. No, esto no se trata de ser ¿sabes qué? Como soy un maestro iluminado, ya me elevé, ya, wow, ¿no? Y fue, bueno, ahorita que está de moda la chica esta que habla como el idioma alienígena, o no sé qué rollo andan por ahí. No, no se trata de eso, no se trata de fantasear, no se trata de magia. Lo hermoso del Tao es eso, que está en la vida cotidiana. Y es ahí cuando te das cuenta. Entonces, y es la forma en cómo llegas, pues. claro. Y qué maravilla que tengamos todavía esta sensibilidad, yo lo llamo este pulso de lo divino que todavía late en nosotros, que nos permite reconocer la belleza, nos permite reconocer lo más elevado que tenemos como especie que descendemos de lo divino, que tiene ahí todavía reminiscencias, ecos que siguen sonando, pero que a veces los acallamos con problemas, con trabajos, con situaciones que en lugar de que nos acerquen a ese pulso de vida, nos va, y sobre todo intelecto, finalmente vivimos también en una cultura, la cultura occidental se basa en cosas medibles, pesables, nos restringe tanto la experiencia que el saber que tenemos todavía estos ecos de lo divino dentro de nosotros es una manera de darnos esperanza, ¿no, maestro? De que no todo Sí, está perdido. acuérdense que finalmente, y perdón que lo repite y lo insista, el Tao lo sostiene todo, no hay más. De verdad, me encantaría, un ejemplo en tu caso, o alguien más, o quien fuera, que anduvieran en este camino para que lograran entender a lo que me refiero. O sea, todo está sostenido, todo está perfectamente conectado. Imagínate por un momento que no existen los errores, porque ese supuesto error, o al que le llamamos error, es parte de mi aprendizaje, es parte de mi experiencia, es parte de lo que me está nutriendo. Sí, definitivamente de repente quisiéramos decir, ay, no quiero cruzar por ahí. No, pues sí, seguramente. Pero la realidad es que esos supuestos errores forman parte de mi trascendencia, de mi formación, de todo, ¿no?
de lo que me toca aprender ahora, porque si no lo aprendo ahora, voy a repetir el año. Y así va a ser muchos años, vamos a estar en repetición. Maestro, nos quedamos con muchas cosas en el tintero, con muchas cosas que desarrollar. Le queremos agradecer el tiempo, desafortunadamente no nos permite Ya no hice mucho. ampliarnos. Ya perdimos el audio nuevamente. A ver si, ok, bueno, pues solo para agradecerle al maestro su generosidad y sobre todo esta maravillosa facultad que tiene de explicarnos con sencillez lo que de repente nos explican con mucha grandilocuencia y no acabamos de comprender. Así que, bueno, si tenemos oportunidad de conectarnos nuevamente con el maestro para darles las gracias, y si no, pues mediante este canal y en este momento, le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado, que nos haya orientado, que nos haya alimentado con su luz le queremos agradecer su generosidad. Creo que por aquí andamos. Aquí Maestro, andamos. aquí andamos. Ya justo solo para despedirnos, queríamos darles las gracias ahorita que nos escuchamos, o si lo escucha usted después, queremos agradecerle de verdad infinitamente su generosidad, su amabilidad, pero sobre todo esa buena disposición que tiene usted de explicarnos cosas tan complejas de forma tan sencilla. Yo creo que muchos de nuestros radioescuchas querrán buscarle, y ya aprovechando que estamos aquí, si nos puede usted facilitar sus datos para que quien esté interesado lo pueda usted buscar. Sí, bueno, es muy sencillo. Acuérdense lo que les comentaba ahorita, yo nada más soy como un guía. Yo al finalmente bueno, más de hecho me tocaría acompañarlos, ¿no? Es como decimos en Reiki, por ejemplo, ¿no? Si soy tu maestro toda la vida. No se trata de que ya te graduaste y lo que menos quiero es ver al maestro, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Finalmente, como tu acompañante, vaya, pues tengo que ir contigo todo el tiempo, ¿no? Entonces, no hay cosas místicas. Ojo, en el Tao no hay cosas místicas. Todo obedece a algo. El sol obedece a algo, la luna obedece a algo, los puntos cardinales obedecen a algo. Todo tiene una razón de ser. ¿Y qué creen? Yo soy parte de ese ser del universo. Entonces, al final yo nada más les voy a indicar como el camino, ¿no? Claro que se les acompaña y demás, siempre estamos pendientes. Más, de hecho, en su momento podremos tomar clases juntos y demás. Pero es bien importante, si realmente consideras que tienes que estás como listo, en el sentido que tienes un corazón abierto, bondadoso, amoroso, que dices, me gustaría caminar esto, adelante, ¿eh? O sea, nada más pues contáctame y yo al final te digo cómo es trabajar con el Tao. Hay muchas cosas de las que no puedo hablar, hay muchas otras que por el tiempo, pues no se puede, hay mucho que aprender, créanme. Digo, yo en este camino llevo alrededor de unos, yo creo, unos 10 años, 12 años, y aún así, ¿no? Sigues caminando y sigues aprendiendo un montón porque dices, uff, ¿no? Sin embargo, sí notas, o al menos yo sí les comparto en mi experiencia, que vas, por así decirlo, evolucionando en muchos sentidos, que cosas que ni siquiera creías que podías trabajar, las estás logrando, y de una forma tan sencilla, sin irte a registros akáshicos, sin irte a 20 años de psicología, y eso que soy psicólogo, no, es más práctico, más sencillo, más amoroso, más sutil. Eso es algo que tiene el Tao, que trabaja con una sutileza impresionante. Es cuando menos te das cuenta, ya penetró. Y voy cerrando como con esta cuestión, ¿no? Acuérdense que nuestro corazón, decía uno de mis maestros, está lleno como de espinas, por así decirlo. ¿Qué son esas espinas o qué simbolizan esas espinas? Simbolizan, dijéramos, todos esos actos como no padres, cuando hemos a lo mejor ofendido, engañado, robado, hay quien ha matado, lo que tú quieras, de una u otra manera. Pero el asunto es que también lo has hecho continuamente. Entonces fuiste clavando esas espinas en tu corazón. La única manera
en que tú puedes sanar ese corazón y hacerlo lo que te decía, como esa esencia, que brille, que sea armoniosa y demás. La única forma de quitar esas espinas es realizando esos actos bondadosos. ¿Cómo haces ese acto bondadoso? Pues en vez de gritarle a mi hijo, hablo con él, ¿no? En vez de empezar a pelear a lo mejor con mi pareja, pues mejor construyo igual un diálogo, ¿no? Eh, 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 a lo mejor trato de alimentarme mejor, trato de hacer ejercicio, empiezo a hacer cosas distintas. Entonces, ¿cómo creo méritos y virtudes más sanos, haciendo cosas distintas? Porque si sigo haciendo el mismo camino, pues sigo metiendo como espinas, ¿no? No, necesito quitar esa parte. Entonces, pero esa fortaleza, esa fuerza divina y demás, eh, eh, solamente se puede lograr cuando caminas, cuando empiezas el camino del Tao. Y para eso hay que iniciarse, ni siquiera tiene costo ni nada, no es como otras cuestiones que conocemos, hablo hasta de lo mío en Reiki, por ejemplo, no hay costo, no hay nada, no, solo es que quieras como trascender en el camino. Contactarme, digo, Juan tiene mi número de todas formas, pero bueno, referente a mi número es el 22 12 71 97 61, con que me manden un WhatsApp, con eso yo me pongo en contacto, les digo qué se tiene que hacer, y de hecho son cosas bien sencillas. No es tanto como en las religiones que de repente, ay, vete cada fin de semana acá y vete por allá y tienes que hacer eso. No, no, no. Sí hay que hacer cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, es la disciplina de uno. Pero no tan así, ¿no? O sea, más tienen que ver más con una conciencia personal, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí al 22 12 71 97 61, digo, me gustaría platicarles más. Hay muchísimo que aprender. Pero les comento, curiosamente, cuando nosotros dijéramos estamos trabajando con Tao, el solo hecho de escuchar las experiencias, el solo hecho de trabajar a lo mejor sobre algún tema, penetra tan hermosamente y tan sutilmente que empiezas a realizar cambios. Así de magnífico es. No es como cuando vas y te invito a una plática de esto, sí vas a la plática, pero pues te pudo haber entrado y por acá ya se fue, ¿no? No, claro. En el Tao es muy sutil, muy hermoso, todo penetra, todo entra perfectamente y curiosamente lo empiezas a trabajar y empiezas a tener los resultados. Entonces, así te lo digo, ¿no? Con Tao te puedes ahorrar N cantidad de terapia psicológica, de irte con el coach, que irte con no sé quién, te puedes ahorrar infinidad de cosas, ¿eh? Así de ese tamaño se los digo. Es impresionante, pero bueno, hay que andarlo, no hay otra manera, ¿no? Me gustaría pasarles el secreto, pero el secreto es, pues yo estoy caminando, ¿no? Es el mejor secreto. Claro, sí, al final de lo que se trata es que vivamos esa experiencia, pero desde la conciencia particular. Cada quien tiene su momento, tiene sus razones, tiene sus motivaciones, pero tiene que ser desde adentro en esa búsqueda. Finalmente no es desde afuera lo que nos arregla, sino vamos de adentro para afuera. Pues maestro, le agradecemos muchísimo nuevamente el tiempo. Desafortunadamente nos quedamos cortos. Ojalá tengamos oportunidad de volver a coincidir en esta ocasión con Juan Carlos y podamos comentar y profundizar en muchos aspectos, pero queremos de verdad agradecerle tanta generosidad y gentileza de su parte. Y pues nada, le mandamos un abrazo fuerte y deseamos que pronto nos volvamos a saludar. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias y prometo bueno, si hay otra oportunidad, ya que abordemos. Ahorita no quise manejar como conceptos muy específicos, quise ser como más abierto con la experiencia para que vean de qué se trata vivir el Tao. Pero en su momento, bueno, pues ya entraremos a cosas más específicas para que aprendan un poco más también. Perfecto. Muchas gracias. Quedamos. Al contrario, gracias a usted, maestro. Y a todos los que nos hacen favor de escucharnos y vernos, les mandamos un abrazo muy fuerte y esperamos vernos y escucharnos la próxima semana con un beso y bendiciones de nuestro querido amigo Juan Carlos Martínez. Saludos a todos, muchas gracias, maestro, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.